Señores, gracias por continuar esta mañana. Aquí estamos ahora con Temístocles Montaz, ministro de Industria y Comercio. ¿Cómo le amanece a usted? ¿Usted ha visto todo eso? Y además usted se ha ganado una fama. Altagracia ya ha promovido lo suficiente. Usted es uno de los mejores bailarines. Me está creando problemas. ¿Le está creando problemas? ¿Y por qué a esta altura el juego? ¿Baila? No, porque tú sabes que entonces donde quiera todo el mundo quiere bailar conmigo. Es verdad. Pero eso no es un problema, Temo. No, a veces Pero usted un tiene problema, gracia, ¿no? Para eso. A veces Porque si un Altagracia lo problema. dice, es un problema. No, yo no, porque yo lo digo, yo le hago un reconocimiento expreso. La idea es que bailábamos mucho en Yo escuché a alguien alguna vez decía que no, que los peledeístas no bailaban. Porque eso era como No, pero por eso yo llamo la atención de que los peledeístas de esa época, entre los peledeístas de esa época, no bailaban. Porque éramos muy pocos y entonces realmente nos juntábamos a veces. Veían eso como muy correctos. Y sí, recuérdense que el PLD realmente en una época era prácticamente como tres gatos. Sí, una iglesia. Como una secta. Sí, una iglesia. Y entonces. Señor, y de iglesia a esta hora ha llovido mucho. Ha llovido mucho. No, porque una cosa que era así, porque se veía como todos muy serios, todos muy así, y pasar. O sea, ¿qué pasó con el PLD? Un destape. ¿Qué fue lo que pasó con el PLD? ¿Fue la masificación? No, mire, eso hay que entenderlo. O sea, cuando el PLD decide asumir ya los procesos electorales para llegar al poder, que se inicia a partir del año de 1982, porque todavía en el 78 el PLD no veía las elecciones como una vía para llegar al poder. Inclusive, si ustedes recuerdan, esa campaña electoral del 78 fue una campaña típica, porque Juan Bosch salía y lo que decía era que él no quería votos, porque el interés de Bosch en esos momentos era cualificar al partido, o sea, crear un grupo de dirigentes capaces, y esas elecciones, que inclusive la meta que se había establecido era que sacáramos por lo menos lo que habíamos logrado para que la Junta Central Electoral nos reconociera, no lo pudimos lograr. En ese entonces, para que se reconociera un partido, se necesitaban unos 110.000 votos. 110.000 firmas. Firmas, sí, y sacamos 18.000. Pero porque fue una campaña normal. Ahora, ya a partir del 82, el PLD comenzó a asumir ese proceso. Si bien todavía siendo un partido cerrado, monolítico, donde se establecía de manera clara que para ser candidato había que ser miembro del partido, y por tanto había lugares donde no encontrábamos para poder no podían llevar candidatos, armar la boleta. Y eso se fue intensificando en el 86, en el 90 todavía por igual, aún cuando nosotros ganamos las elecciones del 90, y digo que las ganamos porque si bien no dieron el poder, no tuvimos el poder, el PLD salió como el partido más votado. Todavía en el 90, cuando el PLD no llegaba a 10.000 miembros, todavía para ser candidato del PLD había que ser miembro del PLD, y miembro que cumpliera con todos los requisitos del PLD, que había que vender periódicos, que había que cotizar, que había que reunirse toda la semana, discutir los problemas, que había que hacer actividades públicas, esfuerzo concentrado. Y yo diría que todavía hasta en el 96, cuando ganamos las elecciones con el apoyo del Partido Reformista, todavía el PLD era un partido de militantes, de cuadros. Ahora, ya para entonces era evidente que había una presión ciudadana de la gente que nos apoyaba, que no era miembro, porque por lo general el partido lo que hacía era que generaba movimientos de apoyo, muchos movimientos de apoyo. Y esos movimientos de apoyo comenzaron a exigir que también ellos querían participar, que había que tomarlo en cuenta. Eran movimientos externos. Y entonces, ya para el año 2002, cuando salimos del gobierno, que se celebra el congreso del partido, la decisión que se toma, asumiendo obviamente que en un contexto democrático había que abrir el partido. La democracia nos exigía que el partido, todo el mundo participara, que en vez de ser un partido, yo diría que en vez de ser un partido de cuadro, fuera un partido de ciudadanos. O sea, se entendía que todo dominicano con derecho a votar podía identificarse con el PLD y obtener la categoría. Yo diría que de una manera tan indiscriminada. O sea, se abrió el partido, se estableció
que esos 30.000 miembros que habían entre circulistas eran unos más o menos 15.000 miembros y unos 15.000 circulistas, que cada uno tenía que formar un comité de base a los fines de ver si se podía reunir rápidamente 1 millón de gente. Y ahí eso abrió el partido. Yo diría que los cambios que se han producido en el partido a partir de entonces están asociados a eso y obviamente al largo periodo de gobierno que ha tenido el PLD. Aquí tuvimos nosotras, entrevistamos Altagracia y yo a un dirigente que había sido viceministro en el gobierno de Pepe Mujica. Estuvo aquí y dijo que a Pepe le reclamaron la idea de repostularse en el cargo, salió con mucha popularidad, uno de los presidentes más populares, no solo de su país, sino de América Latina. Y que Pepe Mujica dijo que cuando los gobernantes se quedan mucho tiempo en el poder y los partidos, las normas se pierden y comienza, dice, se deteriora, todo se deteriora y se pierde el control. Eso parece que ha pasado con el PLD. Ayer el presidente hizo un reconocimiento, porque el presidente en el mes de octubre del año pasado dijo que aquí no había corrupción. Digo, mencióneme un caso, ¿cuál corrupción? ¿De qué corrupción me hablan? Y ayer dijo, no solo la corrupción es un problema, sino también la impunidad. Sí, mire, sin lugar a dudas es cierto. Por eso ustedes me oyeron a mí, yo vine varias veces aquí a este programa a insistir, inclusive hubo mucha gente que llegó a creer que ese era un discurso contra alguien en particular. Pero yo siempre he entendido que una de las cosas que le ha hecho daño a la democracia dominicana es el no establecer límite al ejercicio del poder. Cuando digo establecer límite al ejercicio del poder es que si a ti te dejan abierta la puerta para querer volver a gobernar, al final de cuentas, tú haces desde el gobierno lo que sea, con tal de crear las condiciones para que luego te reclamen. Y por eso yo les decía a ustedes que el problema de estos países no es el populismo, no es el clientelismo, es el continuismo. El problema que genera populismo y clientelismo es el continuismo en el ejercicio del poder. Si usted lo que no quiere, habría populismo si no hubiese continuismo. Si no hubiera continuismo. Por una razón elemental, pudiera haberlo, Altagracia, pero limitado, porque tú vas a hacer un daño durante 4 años o durante 8 años, pero te va y viene otro. Ahora, cuando eso es que tú puedes volver cuando te dé la gana o quedarte todo el tiempo, entonces ya ahí no hay manera de controlar eso. ¿Por qué? Porque es que en realidad el poder, yo lo he dicho, enceguece, ensordece y obnubila la mente. El poder enceguece, ensordece y obnubila la mente. Y si no hay control, el que tenga el poder se llega a creer rey. Yo diría que el gran logro de la democracia norteamericana fue establecer desde un principio, aunque fuera por costumbre al principio, un límite al ejercicio del poder. Dice un televidente, yo creo que tengo que interrumpirle, temo, porque lo que él dice es relevante, que usted se está quejando del continuismo, pero que usted ha sido ministro en los últimos 14 años. Pero yo lo he explicado de manera, o sea, yo no soy presidente de la República. O sea, en realidad el es poder, diferente. Claro, el poder se ejerce desde la presidencia de la República, el poder lo ejerce el que está arriba. A mí me pueden destituir en cualquier momento, yo soy un servidor que dependo de la voluntad del presidente de la República. El poder lo ejerce el presidente y eso ha sido en todos los lados. Entonces, lo que hay es que limitar el ejercicio del poder, y el poder en la democracia lo ejerce el presidente de la República, que al final devienen en dictadores si no hay limitación al ejercicio del poder. De manera que lo de Pepe correcto, Ahora, o sea, y en su momento, yo diría que en su momento de gloria lo llegó a decir el propio presidente Lula. Esa era una de las críticas que le hacía a Hugo Chávez, o sea, que tenía que establecer una limitación. Ayer cuando el presidente comenzó su discurso, dijo, yo me voy a referir al caso de Odebrecht al final, yo sé que el pueblo dominicano está esperando, habló y bueno, más o menos ratificó lo mismo que ya había dicho la Procuraduría General de la República, que tenemos un acuerdo maravilloso que nos va a permitir acceder a los nombres un mes antes, que aquí caiga quien caiga, que no importa, que aquí no hay vacas sagradas, aunque me escribía que el problema aquí no es de vacas, sino de gatos. Entonces bueno,
el tema de la corrupción atraviesa, o sea, la gente está cansada, está hastiada de la corrupción. Como nunca antes, incluso llevar al presidente a reconocer que aquí hay un problema de impunidad. Yo me pregunto, usted es miembro del comité político del PLD, un organismo del que nadie sale. Me entran ahí hasta que la muerte los separe. En ese organismo no se han planteado en algún momento, porque si hay casos relativamente, digamos, simbólicos de la corrupción y que parecen señalar al PLD y parece señalar sobre todo por el tema de la impunidad, son de gente de ahí mismo, del PLD, su secretario de organización, su secretario de finanzas, con expedientes archivados, que no fue posible que un juez dijera son culpables o son inocentes. Es como si el Partido de la Liberación Dominicana, y en eso creo estar un poco en desacuerdo con usted, que no es solo el presidente, es que es una estructura que creó un sistema para proteger a los suyos, no importa lo que hagan, no importa cuánto exhiban. No, pero déjeme decir lo siguiente, en la última reunión del comité político, ustedes recuerdan que cuando yo estuve aquí la última vez, me quejaba de que habían varios meses que no nos reuníamos. Sí. Bueno, el comité político se reunió recientemente y una de las decisiones que salió de esa reunión, a iniciativa del expresidente Leonel Fernández, fue de que el partido tenía que apoyar que esas investigaciones sobre el caso de Odebrecht llegaran hasta las últimas consecuencias. Y esa fue la declaración que posteriormente dio. Pero no se ha visto una sola acción. No, pero Temo, el discurso del presidente, lo que ha dicho Reinaldo Pared, todo el mundo, todo lo que es la estructura de control político del PLD, sí, dice, bueno, ayer Danilo parecía que se iba a ir conmigo para la marcha de Puerto Plata, ¿verdad? Pero no hay una acción. ¿Tú sabes lo que dice el periódico de Panamá? Pero déjame decirte una cosa, sí, pero Altagracia, déjame comentarte lo siguiente, porque yo creo que ustedes tienen que también entender el contexto en que se ha planteado el problema aquí en la República Dominicana. Tienen que entender el contexto en que se ha planteado la República Dominicana. Yo creo que lo primero que tienen que tener en cuenta, primero, que desde el gobierno lo que el presidente puede hacer es instruir al Procurador General de la República. O sea, desde el gobierno, el presidente lo único que puede hacer, investigue hasta las últimas consecuencias, como él dijo en el día de ayer. Y lo traigo a colación porque dentro de los reclamos que se han hecho en los últimos días aquí es que se nombre un procurador independiente. Pero señores, el presidente no puede ni siquiera nombrar un fiscal. Ustedes no se han dado cuenta que el presidente no puede nombrar ni un fiscal. O sea, desde hace tiempo al presidente se le ha quitado hasta la facultad de nombrar un fiscal. Lo único que puede nombrar... Mira, yo soy una señora de edad. Espérate. Que está bien una cosa, pero no la otra. Sí. Cuando el presidente Danilo Medina quiso reelegirse, se nos montó a todo aquí. Bueno, pero ya eso implica una reforma. No. Sí, una pero reforma. él no tenía el control del Congreso y se compró a quien tuvo que comprarse para eso. Altagracia, Tú me vas a decir a mí. Se hizo una reforma. Y el presidente no tuvo nada que ver con eso. No, dime, ¿tú crees que el presidente no tuvo nada que ver con eso? Lo de la reforma fue una iniciativa del partido, fue un acuerdo del partido. Lo que te quiero decir es lo siguiente. El presidente tiene ante sí el poder de plantearle al Procurador General de la República que haga la investigación. Yo lo que digo es, ubícate en el contexto en que está gobernando Danilo Medina, que ustedes saben en qué contexto está gobernando Danilo Medina. Le ha instruido al procurador, se está haciendo desde la Procuraduría. Yo le decía a usted en el último programa aquí, que lo estuvimos hablando. O sea, lo máximo que se puede esperar es que el procurador haga una investigación a fondo para que cuando los expedientes lleguen al Poder Judicial, cuando lleguen a los tribunales de la justicia, sean expedientes fundamentados, que fue lo que también dijo el presidente en el discurso de ayer, porque si al final de cuentas lo que se hace en expedientes que no sean fundamentados, al final se van a caer en la justicia, que es lo que nadie quiere. Al final de cuentas, lo que no queremos es que pase lo que pasó con casos anteriores, que ustedes saben muy bien que el argumento de la justicia fue que los expedientes no habían sido bien fundamentados. Yo creo particularmente. En el caso de Félix Bautista, ni en el caso de Díaz Rúa hubo ese argumento. ¿Pero ese fue el argumento? Sí, Altagracia, ese fue el argumento, que no estaban bien fundamentados. En el caso de Díaz Rúa fue que había que llamarlo a él para decirle que él lo iban a investigar, que es una cosa que insólita, que es como que usted a Quirino Ernesto Paulino Castillo, usted lo llama y le dice, oye, tú... Te vamos a investigar. Pero está bien, pero eso es el argumento de la justicia. Pero ¿de cuál justicia? De esa justicia que está ahí. ¿Que la conformó quién? Pero en la ¿Quién fue que conformó? Entonces ahí es donde ustedes tienen que entender que Danilo se está moviendo, porque esa justicia no la conformó Danilo,
le vamos a echar la culpa a Leonel. Le vamos a echar la culpa a Leonel. No le estoy echando la culpa a nadie. O es a uno de los dos. Lo que estoy diciendo es que eso. O es a Leonel o es a Danilo. Sobre esa base es que Danilo tiene que moverse y actuar. Y yo lo que diría es lo siguiente, señores, lo importante en este caso, tampoco no es apresurar esto para que la cosa luego digan, se sancocharon y se cayó. No, yo creo que el argumento del presidente es un argumento que hay que entenderlo y hay que valorarlo, porque lo que le está demostrando es nosotros queremos hacer la cosa bien. Yo cojo la parte que usted dice, que la Alta Corte al final no la conformó Danilo Medina, aunque la gente generalmente está con el poder que esté en ese momento, pero bueno, exactamente, no la conformó. Ahora, el presidente de la República designa al Procurador General de la República. El problema aquí que se ha visto, primero el silencio que hasta ayer guardó el presidente de la República. Cuando usted mira lo que han hecho otros presidentes, todos los presidentes del área se había referido a este tema, era un tema como que le importaba. El presidente dominicano no lo había hecho, finalmente lo hace y no parece ser suficiente. En el caso del Procurador General de la República, que es un funcionario que expresa la voluntad del Ejecutivo, y ahí sí se puede expresar la voluntad del presidente, usted tiene que lo que está buscando, uno ve que busca la vuelta y Odebrecht sale parado. O sea, a final de cuentas, Odebrecht es una entidad que el Procurador General de la República, pese a que la ley establece la inhabilitación cuando se trata de sobornos y se ha reconocido, el pago del doble lo establece la ley, el doble del soborno, y la inhabilitación de por vida de la empresa que está involucrada. Y entonces llegan a un acuerdo que al final lo que hace es que habilita de nuevo Odebrecht para seguir operando en la República Dominicana. Esa es la parte como que uno no logra entender, porque eso es una expresión de la voluntad del Ejecutivo. Ustedes, por ejemplo, mencionan países. Ajá. Y es verdad, han salido a relucir y han sido sometidos a la justicia. Pero lo que ustedes no dicen es que en esos casos, en todos esos casos, el dinero llegó de manera directa a esa gente. Cuando hablan de que a Toledo le dieron 20 millones de dólares, fue a 20 millones de dólares que le dieron a Toledo y está documentado. Cuando hablan del senador de Colombia, el dinero lo recibió el senador de Colombia. El tema es que aquí, y ahí es donde está la complicación del problema, aquí de lo que se ha dicho es que había un intermediario. Y ese intermediario cuando lo interrogan dice que él no ha sobornado a nadie. Entonces, ¿y el fiscal se lo cree? Bueno, no sé. Pero ahí está el problema. Ahí está el problema. O sea, hay una situación totalmente diferente. Porque una cosa es que te digan, Altagracia le dieron dinero y Altagracia recibió ese dinero y hay constancia de que... Mira, Temo, en la película que yo veo, sí, los fiscales dicen, sigan el rastro del dinero. Pues claro, y lo están siguiendo. Exacto. Entonces los fiscales sí ven cuánto tenía fulano y cuánto tiene después. Además, ustedes también tienen que tener presente que este caso y el caso de los Tucanos fue declarado complejo. Sí. Y el tema de declarar complejo eso implica un periodo de investigación, todo un periodo de investigación. Yo soy de lo que creo fervientemente que el presidente Danilo Medina quiere que esto se esclarezca, yo lo creo fervientemente, por las conversaciones que he tenido personalmente con él, por lo que veo que son sus actitudes, y por tanto yo creo que lo que tenemos que esperar. Uno también quisiera poder creerlo. Para mí el problema de la corrupción aquí va un poco incluso más allá del caso de Odebrecht. Odebrecht es probablemente el caso que permite documentar, porque hay una empresa que ha dicho, sí, nosotros estuvimos en República Dominicana y pagamos 94 millones a funcionarios, 98. Actores políticos, 98 millones a funcionarios, actores políticos y demás para conseguir la concesión de esas obras. Pero sabemos 163 millones. Por medio de ese procedimiento. Nada más se pudo haber ganado 92 millones con sobrevaluación. Entonces, obviamente hay un reconocimiento y ahí lo sabemos. Pero mire, el problema digamos que del hacer, y es la parte que yo a veces me pregunto, ¿qué pasa con el gobierno? Este país cuando comenzó estaba dividido en cacicazgos. Y tú dices, es posible que San Pedro de Macorís sea uno de los cacicazgos, por ejemplo, que usted va, mire, yo estaba en San Pedro de Macorís, todo el mundo sabe lo que ha sido el CEA en San Pedro de Macorís. Todo el mundo, aquí estuvo un médico, dermatólogo, el doctor Iralde, sentado donde está usted la semana pasada. Y dice, ayer estuve con el presidente, él se reunió con Danilo Medina conforme a lo que él dice. Me reuní con el presidente y el presidente me dijo que estaba muy preocupado por lo del CEA,
Y el presidente ha conocido hoy, ayer, porque yo se lo conté, lo que pasó en San Pedro. Y uno no puede creerse que el presidente o la gestión, el PLD que tiene gobernadores, tiene funcionarios, la corrupción le pase por el lado y ella como tanta indiferencia. Que finalmente han tenido, por ejemplo, que morir 3 personas para que usted vea, hoy lo firma Bautista Rojas Gómez, que tiene más de 6 meses con una comisión, dice que sí, que se ha documentado una estructura. No, 6 meses, no menos, eso fue reciente. No, la comisión que nombraron hace esta semana, pero la otra no, la otra es más vieja. Pero recuerde que hay 2 comisiones. Pero la comisión que está investigando el caso es reciente. No, esta es de una semana, pero el CEA se sabía, había una comisión que la nombró el presidente de la República. Vamos a hacer algo, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que esos casos tienen que llegar como arriba y explotar de tal manera para que haya una reacción.